Le dábamos la bienvenida a Brenda Galicia. Ella forma parte del equipo de Código Ciudad de México, la estación radiofónica de la Ciudad de México. Tenemos que escucharla porque parte de su información incluye la agenda cultural. Brenda, bienvenida. Muchísimas gracias, Ale. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible que estemos el día de hoy con ustedes. Código Ciudad de México, Radio Cultural en Línea, cumple 11 años. 11 años de dar voz a creadores, a escritores, a músicos, a personas que son promotores de la cultura. Eso es nuestro quehacer diario. Tenemos una parrilla 24/7 para que ustedes puedan escuchar todo lo referente a cultura, no solamente en el país, sino también en el mundo. Por supuesto, agradezco al Sistema Público de Radiodifusión que nos esté dando esta oportunidad, que será nuestra primera colaboración y esperemos que sean muchas más, de Código Ciudad de México y Capital 21. Y pues bueno, voy a comenzar con una gran información. Ya lo había mencionado en la mañana que el sistema de transporte colectivo Metro cumple 50 años. Imagínense ustedes, 50 años de historias, 50 años de citas, 50 años de canciones. Hay muchas cosas que exaltar del sistema de transporte colectivo Metro y todo va a suceder a través de una exposición que se presenta en el Museo Nacional de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes, que está ubicado en el tercer piso. Ahí, a través de fotografías, de imágenes, van a poder encontrar lo mejor de la historia de este sistema de transporte colectivo, como por ejemplo, cómo era percibido en 1969 cuando se otorga esta catalogación como valor patrimonial a algunas de sus estaciones. Si quieren saber más de él, pues visítenlo. Los costos están en la misma página de Bellas Artes para que ustedes puedan acceder a más información. Por otro lado, este fin de semana en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olin Yolistli se va a realizar un gran concierto, música identitaria de nuestro país para el mundo. Temas como el Huapango de José Pablo Moncayo, que es considerado como el segundo himno nacional mexicano, va a estar presente. También Sobre las olas de Juventino Rosas estará presente. Sin duda, piezas que son básicas en la historia musical de nuestro país. Y por último, rapidísimo, les voy a decir que los invito a la Huella Hispano-Morisca en México, en donde ustedes van a conocer detalles importantes sobre nuestro pasado. Se presenta en el Museo de Arte Popular y los datos están en pantalla. Yo con esto me despido y les agradezco mucho esta oportunidad de parte de Código Ciudad de México. Visítenlo.